Es evidente que la responsabilidad entre gobierno federal y la sociedad mexicana debe ser compartida. Esa responsabilidad pasa por tener información confiable y clara, adquirir hábitos saludables, robustecer y ampliar la atención a la salud, fortalecer al campo para tener alimentos de calidad y a bajo precio. Pasa por comprometer a la industria alimenticia a reducir grasas, azúcares y sal en sus productos. Pasa también por insistir en las acciones preventivas desde la escuela y el hogar, en implementar políticas públicas que respondan a una sociedad con graves problemas de salud derivados del sedentarismo, la obesidad y la adopción de hábitos de consumo ajenos a su cultura y nada saludables. Asimismo, pasa por mejorar el equipamiento y el espacio urbano, por intensificar la seguridad pública y comprometer a todos los sectores de la sociedad para que adquieran rutinas sanas. Médicos señalan que es imprescindible catalogar a la obesidad como una enfermedad para tomar acciones que den resultados positivos contra este problema de salud pública en México y generar esa conciencia social de la que nuestro país carece y reconocer que cada caso es diferente y que por lo tanto el tratamiento también es diferente, es individualizado. Si uno le pregunta al paciente, ¿tiene familiares con enfermedades? Y te comenta, sí, mi papá es con hipertensión, algún tío con diabetes, pero hay que preguntar, nadie dice que tiene familiares con obesidad, porque no está en la misma conceptualización que el resto de las enfermedades crónicas. Uno tiene que preguntar directamente, ¿familiares con obesidad? Y sí te empiezan a decir varios de sus familiares, entonces de ahí empieza el conflicto, que como no se conceptualiza como enfermedad, no lo tengo como prioridad de salud, entonces no actúo como tal, ¿no? Otra concepto es que hay, como la mayoría de nuestra población adulta lamentablemente o tiene sobrepeso o tiene obesidad, es una cuestión muy común. Entonces es muy común que tus amigos, tus familiares sean personas con sobrepeso y obesidad y por lo tanto tengan las conductas iguales. De manera que yo no lo veo como una enfermedad, ni modo que todos estemos enfermos. En realidad si vivimos en un país donde 7 cada 10 personas lo tiene, entonces es más frecuente que uno vea gente con el problema que sin el problema. Primero, cambiar los conocimientos de la persona, porque no sabemos qué es obesidad. Entonces, si uno pregunta a los pacientes, le comentan, es el exceso de peso corporal. Siempre la palabra peso salta en ese concepto. Bueno, en el concepto médico de obesidad no existe la palabra peso, pero la persona piensa que es un exceso de peso y por lo tanto su éxito lo gradúa en cuánto peso bajé. Entonces ese es uno de los problemas principales que se enfrenta la persona y nosotros nos enfrentamos cuando ven. La persona quiere bajar una cierta cantidad de kilos. No sabe si al bajarlo va a estar mejor de salud o peor, pero ya trae en la mente una cierta cantidad. Entonces primero es cambiarle su concepto, que el peso como tal no tiene que ver en su salud. Entonces es la composición de ese peso. Si uno revisa el concepto de obesidad, dice un exceso de tejido adiposo, que puede generar problemas de salud a largo plazo, ¿no? Entonces, si yo veo que es la cantidad de grasa, no es la cantidad de peso, tengo que tener una medida de grasa, porque el peso por sí mismo no me dice todavía si la persona está saludable o no. Puedo tener un atleta que tenga 100 kilos de peso, pero por el deporte que practica tiene una cantidad de músculo alta y un porcentaje de grasa bajo, esa persona no está en riesgo de salud, aunque tenga una cantidad de peso alta. Entonces esa es la primera conceptualización, primero quitar como los conceptos y los mitos que la persona trae, ese es el primer choque que tenemos, desde qué es obesidad, qué es dieta, es otro concepto que la persona cuando escucha dieta dice es que me tengo que quitar esto y el otro que me gusta mucho, entonces siempre la restricción, y si uno revisa la palabra es el conjunto de platillos y alimentos que uno consume en 24 horas, entonces no es quitarme algo, o sea, la pura conceptualización de dieta. Todos estamos a dieta, sí, todo el que come algo en 24 horas lleva una dieta. Yo sí estoy de acuerdo en que se catalogue a la obesidad como un problema de salud y un problema de salud pública, porque antes decían que era un factor de riesgo, que era una característica. Que se revisen las normas existentes. Tenemos una norma desde 1998, pero es una norma muy tímida. Tenemos que aprender a decirle a la gente que el peso está compuesto por diferentes elementos. Es decir, no solo es grasa, que es como la idea que nos quedamos. Si alguien tiene un exceso de peso, pensamos que es grasa. Pero puede ser músculo. Lo que tiene esa persona puede ser músculo, como es el caso de las señoras de la Sierra Tarahumara.
Esa señora no puede vivir en la Sierra Tarahumara si no tiene músculo, porque todo el día está caminando, todo el día está cargando. Entonces necesita ese músculo. Y necesita también la grasa que trae en su cuerpo para poder gastar esa energía, ¿no? Entonces eso necesitamos decirle a la gente ahora, que es importante hacer ejercicio, que cuando uno hace ejercicio va a aumentar el volumen del músculo, ¿no? Y cuando va a hacer un ejercicio, como gasta una energía, va a necesitar comer más. Entonces como que tenemos que aprender a decirle a la gente que si hace ejercicio tiene que comer bien y comer saludable. Que si un día comió mucho, pues tiene que hacer ejercicio para gastar esa energía. Que su peso no solamente es grasa, es músculo, es hueso, es sangre, es agua, ¿no? Entonces son muchos componentes, no solo grasa. Entonces si alguien es una persona muy activa, corre, trabaja mucho con los músculos de los brazos y de las piernas, pues seguramente será una persona pesada, ¿no? Porque lo necesita para trabajar, necesita que sus músculos sean grandes. Es conveniente que las personas se reconozcan diferentes y que cada una tiene sus propias necesidades y por lo tanto, la atención a su salud es diferente de acuerdo a sus características. Si se es bajo de estatura, alto, si se es mujer, hombre, adulto mayor o si se es un niño. Esa parte es importante, que uno entienda que las necesidades de una persona son totalmente distintas a la de otra, aunque sea mujer y tenga la misma edad, pero no viven igual. O sea, no están expuestas a las mismas condiciones sociales ni ambientales, ni a lo mejor su cuerpo fisiológicamente es diferente. Entonces yo no puedo llevar el plan de alimentación de mi vecino, de la revista, de la actriz, porque no están hechos para mí. Entonces más vale que yo aprenda a hacer el plan para mí y no dependa de alguien externo. Ese es el propósito final, pienso yo, de cualquier programa de control de enfermedad crónica. Los especialistas están ciertos que la prevención es una solución efectiva para la sociedad mexicana y menos costosa para el gobierno. Aseguran que es importante empezar desde la educación básica, el preescolar, el kinder, sin descuidar a los demás grupos de edad. Pues, desde mi modo de ver, tendría que iniciarse o incidir desde las primeras educaciones, desde la educación básica. Yo creo que es donde podemos incidir más directamente a través de programas educativos que lleguen a los niños, que el mensaje llegue muy claro. Es cierto que ya en una edad adulta es muy difícil cambiar las costumbres que se tienen de 40 o de 50 años atrás. Y si durante 40 o 50 años hemos estado consumiendo una dieta particular, ¿no?, muy alta en hidratos de carbono, por ejemplo, y no estamos acostumbrados a hacer actividad física porque nunca nos dijeron que era sano, yo estoy consciente que esta forma es difícil de modificar. Entonces, por eso yo creo que incidir en los niños es la parte central de todo esto, a través de programas educativos que empiecen desde el kinder o desde la primaria. Desde luego, no dejar de lado ni a los jóvenes de secundaria o preparatoria, ni a quienes están en las licenciaturas, y así, en cadena, en secuencia. Pero sí, yo insisto mucho en la parte fundamental. Ahora, yo creo que sería todavía mucho más conveniente estar haciendo programas de intervención simultánea en todos los grupos de edad. Y repito, no nada más el niño pequeño, el niño de kinder o primaria, no nada más el joven de secundaria, prepa o de licenciatura, no nada más las madres, no nada más los padres, sino los adultos mayores. Entonces, a la vez, programas que vayan dirigidos a cada grupo de edad, con sus adecuaciones, tendría que ser todavía mucho más favorable. Existen muchos esfuerzos, por ejemplo, lo que se está haciendo en las escuelas para limitar el acceso a bebidas con alta densidad calórica y comida chatarra en las escuelas, dedicarle más tiempo a actividad física,
En algunos estados se están haciendo talleres de alimentación en que se invitan a los padres para que se familiaricen con verduras y alimentos con baja densidad calórica, que muchas veces son por tradiciones más que porque no tengan acceso a los alimentos. Por otra parte, en los libros de educación primaria ya se han incorporado algunas nociones sobre nutrición y actividad física. En los sitios de trabajo cada vez es más común que se dé información para todos los miembros de las compañías sobre la importancia de las enfermedades crónicas. Algunas compañías están haciendo programas de escrutinio para detectarlas y orientar a sus trabajadores a los sitios de trabajo, de atención médica, perdón. Creo que se están haciendo esfuerzos, sin embargo hay todavía mucho por hacer. La magnitud del problema de las enfermedades crónicas para nuestro país es tal que de no tenerse un programa estructurado con un liderazgo claro, va a rebasar cualquier presupuesto en salud en las siguientes décadas. Obviamente eso no es con ningún afán de denuncia, pero sí como de cierta manera hacer obligatorio que el niño, con todo lo que implica la actividad física, la educación física, tenga esos espacios dedicados exactamente a lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, ese es el primer trabajo, bueno, no sé si exactamente en el orden del primer trabajo, pero en casa también se tiene que hacer. En casa igualmente se tiene que trabajar en estos hábitos. Por ejemplo, se piensa aún, desafortunadamente, que el niño regordete, el niño así, cachetón, es el niño que está sano. Quizá ya menos que antes, pero todavía se piensa. Y entonces, saber que no exactamente porque esté llenito, sea porque está sano, como por lo tanto está sano, ¿no? Sino que también tenga que ver con que se nutre bien, entendiendo así como que tiene buenos hábitos alimenticios, complementado, obviamente, con la alimentación. La comunidad, concientizar también a los padres sobre muchos valores que tendríamos que formar dentro de la familia, de convivencia familiar, de convivir durante los alimentos, en donde ellos puedan compartir con sus hijos no solamente cómo se sienten, sino también qué tipo de actividades podrían hacer juntos, el jugar, cuando las distintas actividades de juego se hacen conforme a las edades. Entonces, si nosotros damos cierta formación a los padres de qué tipo de actividades podrían hacer los niños, los adultos, los menores, los que son de kinder, por ejemplo, los preescolares, los escolares, los que están en la primaria y los adolescentes, si nosotros conocemos el tipo de gustos que hay, nosotros como padres podríamos estar invirtiendo tiempo en ellos y estar conviviendo de manera conjunta. Yo creo que son actividades en las cuales nosotros podríamos trabajar. Las propuestas son muchas y llevarlas a cabo requiere de un compromiso entre sociedad y gobierno. Conocedores en el tema de la obesidad destacan que la promoción de la agricultura para obtener precios accesibles de los alimentos, alcanzar la seguridad alimentaria, realizar actividad física, llevar a cabo acciones simples desde la escuela y la familia y exigir una mejor televisión son otras acciones que contribuirán a reducir dramáticamente las alarmantes cifras de obesidad. Sí. Bueno, esa es parte. Uno, que tenga acceso a alimentos saludables, ¿no? Eso es el concepto de seguridad alimentaria, implica eso. Que tengan acceso regular a los alimentos, es decir, no que a veces tengan y a veces no tengan, sino que tengan regularmente el acceso a los alimentos, que esos alimentos sean saludables, que sean nutritivos, no sean todos los productos chatarras y refrescos que llegan a todos lados, ¿no? Que no estén contaminados. Esto implica mucho más, que la distribución en el hogar sea equitativa, es decir, que se le dé alimentos a todos, ¿no? Tener una mayor oferta de alimentos nutritivos a buen precio,
pues promover más el campo mexicano para que haya mayor producción de frutas, verduras, cereales, leguminosas que estén disponibles para toda la población. Y bueno, seguir con la educación, sobre todo en las escuelas, a los padres de familia, que bueno, con esta parte del plato, del bien comer, de la importancia de una buena nutrición, y también, que es sumamente importante, aumentar la actividad física, tener espacios seguros en los parques, en las calles, para que la gente haga mayor actividad física o pueda ir con seguridad a su trabajo, por ejemplo, en bicicleta o a pie. Y en las escuelas, pues que realmente tengan más espacios, las clases de educación física realmente efectivas, que les promuevan más la actividad física, porque muchas veces a los niños con más problemas de obesidad son los que se les deja de lado en los deportes, en la actividad física. Entonces, promover la actividad física a todos los niños, ¿no? Y que sea diario, no a veces 2, 3 veces por semana, sino todos los días, y en las tardes los padres pues que tengan opciones para que sus hijos puedan hacer actividad física, ¿no? Es importante crear el hábito en los niños, que esto no sea aversivo, que sea no con esta incluso exigencia, una vuelta más, ándale, tú puedes, no, sino que respetar el proceso de maduración del niño en todos los sentidos, o sea, tanto física como cognitivamente, y entonces que el niño vaya creando ese hábito. Es un proceso complejo, porque son hábitos que se adquieren durante la adolescencia, que difícilmente pueden ser revertidos en la vida adulta. De ahí la importancia de detectar la enfermedad lo antes posible y que el diagnóstico de una persona inmediatamente represente la búsqueda del padecimiento, sobre todo en la siguiente generación, porque es mucho más fácil que ellos implementen un estilo de vida saludable. Para poder lograrlo en un adulto se requiere equipos multidisciplinarios, en que un licenciado en nutrición, un licenciado en educación física, un fisioterapeuta, un educador, un psicólogo, participe en cada uno en dar la información, convencer, motivar y finalmente implementar los cambios que se requieren. Es muy difícil que un médico aislado en un consultorio tenga el tiempo y las herramientas para poder llevar a cabo los cambios. Por eso es la percepción generalizada de que el tratamiento es poco eficaz. Es poco eficaz si no se tienen las herramientas y las potencialidades para llevarlo a cabo. Sin embargo, cuando se trabaja en equipos multidisciplinarios, con gente adecuadamente entrenada, la probabilidad de lograr las metas es notablemente mayor. Que se tenga también la conciencia de que para todo hay que hacer un esfuerzo. Fácilmente no va a llegar nada. Y no es estar a dieta, es modificar los hábitos, no nada más de alimentación, de sentimientos, de pensamientos. Si realmente, por eso ahí viene lo educativo y lo pedagógico de todo esto. ¿Qué tipo de hombre estamos ayudando a conformar en este momento de la historia? ¿Un hombre que se admire ante una Barbie? ¿O un hombre que encuentre el desarrollo personal en su paso por este mundo? Yo creo que por ahí va. No es uno o lo otro, es todo en conjunto. La época nos está pidiendo trabajo en equipo y grupos de nutriólogos, con psicoanalistas, con médicos, con entrenadores y metodólogos es lo ideal para plantear programas de servicio al pueblo, no a la élite, no a los que quieren estar bonitos para no hacerse viejos, sino a la población en general. Parte de las políticas públicas que deben implementarse son aquellas que tienen que ver con una mejor televisión y el compromiso de la industria de reducir grasas, aditivos, sal y azúcares e invertir en alimentos saludables, en construir acciones a partir de las cuales todos salgan beneficiados, sociedad, gobierno, empresas, de realizar otras más que redunden en el beneficio de la salud física, incluso mental, de la población mexicana. Una tarea importante de los gobiernos es
supervisar los contenidos que se difunden en los medios de comunicación, los contenidos de carácter publicitario, porque es importante que estos se ajusten a la verdad, particularmente los contenidos que tienen que ver con productos que ingieren los consumidores y o que afectan a niños y jóvenes. Son los dos grandes parámetros que existen en el mundo para esta regulación. Y en el panorama internacional existen distintas formas de regulación. En ocasiones la publicidad es supervisada por autoridades de salud, en otras por autoridades del área educativa. Las autoridades de telecomunicaciones tienen la última palabra después de consultar a las otras. En el caso mexicano, los muy acentuados rezagos que padecemos en materia de reglas para los medios de comunicación se traducen en una regulación insuficiente, tardía y mala para el caso de la publicidad. Vale la pena recordar que para la radio y la televisión en México tenemos una ley federal que data de 1960. Desde luego entonces ya existían problemas con la publicidad, pero no había recursos tecnológicos como la digitalización de las imágenes y del audio, la transmisión vía satélite. Vaya, la ley mexicana es tan atrasada, tiene más de 50 años, que la televisión por cable y por satélite no es televisión según la legislación mexicana. La televisión satelital y por cable no está regulada por la Ley Federal de Radio y Televisión porque no existían estos dispositivos tecnológicos hace más de medio siglo cuando esta ley fue creada. La televisión satelital y por cable son reguladas por la Ley de Telecomunicaciones. Y la Ley de Telecomunicaciones no contiene las previsiones en materia de contenidos que sí tiene la Ley de Radio y Televisión. Pues mira, creo que a mí me gustaría, digamos, para poner un ejemplo concreto, que algún día se diga, pues este edificio está libre de consumo de bebidas dulces, ¿no? De sodas o de Coca-Cola. Así como, vean, ese ejemplo es muy interesante, cómo hay una gran cantidad de intereses de las compañías cigarreras y sin embargo se ha logrado mucho. Entonces es una propuesta del gobierno, de un gobierno concreto o de una administración concreta que dice vamos a sacar el consumo de cigarros de los ambientes cerrados y se ha logrado, ¿no? Así como eso se puede continuar con las escuelas como se está haciendo, pero en muchos espacios, ¿no? Hay muchos comedores de instituciones, de guarderías que seguramente están haciendo algo, ¿no? O sea, hay que promover el consumo saludable y por otro lado regular la industria de los alimentos que no dejarlos que se autorregulen, sino que estén vigilados, que se puedan someter a revisión de sus productos y que los productos que no cumplan, digamos, con un mínimo, por ejemplo, que sean nutritivos, pues que no se vendan, o por lo menos que no se anuncien, digamos. Es otro caso. Los productos, el uso de la televisión para la promoción de los productos, en otros países no está permitido que los refrescos, las bebidas dulces y las bebidas alcohólicas se anuncien en la televisión, ¿no? Y aquí el gran negocio es anunciar bebidas dulces, chatarra y todo en la televisión. Entonces sí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx.
Esas grandes acciones que deben convertirse en políticas públicas con la implementación permanente de campañas de difusión hacia una mejor salud y en la generación de hábitos saludables que sean claras, intensas y dirigidas a toda la población y en especial a los pequeños, quienes serán las próximas generaciones de adultos. De esta manera se podrá revertir en buena medida la obesidad en México. Yo creo que es importante utilizar parte del tiempo, tanto en la televisión como en la radio y en varios medios de la comunicación social, en dar estrategias de cómo modificar el estilo de vida, cómo formar valores en cuanto a la alimentación y la importancia de convivir con nuestros hijos. Y también en tratar de que las autoridades, sobre todo quienes toman decisiones, se trabaje de manera conjunta, no de manera aislada, sino que se trabaje en los distintos ámbitos, en las escuelas, en el trabajo en las empresas, fábricas, oficinas, donde se pueda llevar a cabo, y también en la comunidad, o sea, cuidando que este sea un ambiente adecuado, que no sea obesogénico, que pueda tener el niño más acceso a poder realizar una actividad física más sana. Mira, técnicamente una política en salud debería de tener tres partes. Primero, una meta, es decir, yo voy a reducir el porcentaje de obesos en 30% en 6 años, ¿no? Luego tiene que tener un plan, decir cómo vas a hacer tú para reducir en 30% ese porcentaje de obesos. Y luego tiene que tener un mecanismo de seguimiento que permita valorar cómo la política va avanzando. ¿Eso quién lo tiene que hacer? Esto no lo puede hacer el Senado, no lo puede hacer el Congreso. Esto tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo, pero que se presenta ante el Congreso y el Senado para que reciba una amplia apoyo, un amplio seguimiento. En nuestro país, hay que reconocer, el Seguro Popular en la parte de conseguir dinero fue muy eficiente, ¿no? Se consiguió dinero, pero aunque es cierto el refrán de que con el dinero baila el perro, ¿no? Lo que es cierto es que si tú tiras basura, dinero bueno a la basura, se vuelve basura. Entonces, aquí en México la política no tiene que ser nada más dar dinero, sino cómo nos organizamos, cómo organizamos al sistema de salud para que en verdad entregue eso que necesitamos para tener impacto. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir siendo muy buenos en el discurso. En paralelo se deben formar cuadros de médicos del deporte que fortalezcan al médico familiar para que se lleve a cabo una prevención coordinada y se pueda combatir con especialistas la obesidad. Yo creo que si la Secretaría de Salud empieza a fomentar esto, empezamos como médicos especialistas en prescripción de ejercicio, de actividad física, a llegar a los puntos más importantes o a la mayoría de nuestro país, sí necesitamos empezar a cambiar esta currículum y lo podremos hacer a nivel de las primarias, de las secundarias, de la población en general. Así como existe el médico familiar, el cardiólogo, el pediatra, yo creo que sería muy importante que un médico del deporte también se uniera a este sistema de salud, ¿no? No existen médicos del deporte ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en el sector salud. Eso no existe. Entonces, de hecho, mucha gente ni siquiera sabe que existimos, porque no se les da la promoción suficiente, porque no se les ha considerado una pieza importante en el sistema de salud. Que se reconozca que existe la especialidad, que se vea como una necesidad de formar estos médicos. De alguna manera se empezó a hacer con los médicos familiares y ahora es yo creo que la especialidad con más aspirantes, la medicina familiar. Yo creo que la medicina del deporte tendría que ser así. Actualmente se les pide un año de medicina interna, precisamente para que sepan manejar todos estos problemas de hipertensión, de diabetes, de síndrome metabólico, pero porque se ha visto que la necesidad existe. Nosotros en la UNAM tenemos la especialidad, dura 3 años, con un año previo de medicina interna, y solo tenemos 3 plazas por año. O sea, realmente formamos muy pocos. Yo creo que necesitamos más apoyo del sector salud, más sedes para formar este tipo de médicos y que se empiecen a crear la necesidad de contratarlos en el sector salud.
Algunos hospitales del sector salud los están manejando y aparte de los médicos te estamos también formando especialistas en enfermería de la cultura física y el deporte. Ellos van más enfocados al autocuidado de las personas y también les enseñan mucho lo que es la actividad física, las lesiones, la prevención. Yo creo que si podemos incluir a estos dos especialistas pues no solo en el sector salud, a lo mejor, como dice, en educación, en las primarias, que tuviéramos no solamente los maestros de educación física, ¿no? De que date 3 vueltas, agarra un balón y órale, sino ya como una política. En algunos países se utilizan pausas para la salud, paran a toda una empresa y les dicen 1 hora para hacer actividad física. Y todos lo hacen y realmente han tenido muy buenos resultados, la gente se relaja, la gente convive, la gente rinde mucho más en su trabajo. Y hay que hacer un cambio muy grande, ¿no? Realmente ver las cosas con una lupa científica, pero también crítica de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita que estamos cambiando de gobierno sería fantástico que la gente le pidiera al nuevo gobierno que en verdad ofreciera lo que dice que tiene de cobertura, ¿no? Tú, por ejemplo, imagino igual que yo cuando éramos hace 20 años más jóvenes o más, en mi familia había un médico cabecera que vivía a 3 cuadras de mi casa y ese señor era el que atendía a mi mamá, a mi abuelita, a mí, que yo era un niño en aquella época, y eso ya no lo tenemos en el país. Solo si perteneces al IMSS tienes tu médico familiar, pero no es tu médico de cabecera. La oficina del IMSS, donde está esto que se llama UMF, Unidad de Medicina Familiar, es como un centro alejado de la población donde tienes que peregrinar, llegar muy temprano, dar tus ofrendas y después de 4 horas te atienden, ¿no? Entonces el problema es cómo tú puedes, como ciudadano, realmente pasar allá del discurso político y pedir que te den las cosas, ¿no? Parte de la solución está en la elaboración e implementación de las políticas públicas dirigidas especialmente al mejoramiento urbano, a la seguridad pública, a la promoción de la salud, en donde la actividad física se vuelva primordial y en la que se establezca la integralidad del ser humano. Bueno, el término es lo que implica es una integralidad, ¿no? Que el cuerpo no es cuerpo, no es mente como entes separados, ¿no? El ser humano tiene la manera con la que se relaciona en su entorno, pues es su vivencia corporal y eso tiene que ver con emociones, con la mente, con lo que piensa y con lo que hace, cómo se vive corporalmente, ¿no? Esencialmente esa es la corporeidad. En el momento que toma conciencia que no es la manera sana de vivir, porque eso le acarrea enfermedades además, no es solo la incomodidad de a lo mejor ya no le queda la ropa, a lo mejor no se puede ni agachar, se fatiga cuando camina, es que a la larga le lleva a ser enfermo, ¿no? Y además muy joven. Eso es muy terrible, ¿no? Que niños están obesos y que ¿qué va a ser su adultez, ¿no? Creo que sí es una manera, ¿no? De tener conciencia de sí mismo, de quererse a sí mismo, porque creo que es una parte también, yo creo que tiene que ver también un poco con lo emocional, ¿no? Yo no sé si la gente obesa le gusta verse así, ¿no? O que quiere comprarse cierta ropa y que no pueda ponérsela, ¿no? Que no pueda hacer ciertos ejercicios o ciertas actividades por su condición física. Creo que también eso interviene en la autoestima y es muy importante. Un país como el nuestro, que nos hace falta autoestima, tendríamos que ser pues gente sana, mental y físicamente. La salud depende de que haya un programa también social, de seguridad pública, de diseño urbano, de promoción de la salud, de parte de la Secretaría de Salud, de enseñanza en las escuelas, de que la activación física, la actividad física tiene que ver con el desarrollo de la integralidad de las personas como seres humanos, que no es hacer ejercicio para hacerse un buen deportista, no es un uso instrumental del cuerpo, que es como se desarrolló en algún momento la educación física, una orientación muy deportiva, muy hacer un cuerpo que evoluciona y ejecuta adecuadamente un deporte. Luego pasó un periodo por la educación física orientada por la psicomotricidad,
¿no? Donde ya se pensaba que tenía que haber un desarrollo armónico del ser humano y de parte de ese era un desarrollo psicomotriz adecuado. Pero ahora estamos viviendo un periodo de enseñanza de la educación física y de la cultura física en México y en el mundo, donde lo que se está enseñando es que las personas nos aceptemos como un cuerpo y mente que somos, que quitemos los estereotipos también, del delgado por un lado, que es el bueno, y el gordito, que es el malo. Y entonces esto básicamente viene por la aceptación del ser humano como corporeidad, como corporalidad, como corporeidad, como un ser integral. Y no viene pensado o no pasa por la visión instrumental del cuerpo. Entonces ahí también la educación física, la cultura física en las escuelas tiene un papel fundamental. La corporeidad implica precisamente, cuando hablamos de esta imagen de mí mismo, los afectos que tengo yo en mi cuerpo, en mis brazos, en mi abdomen, en mi cara. Como hay chicos que no pueden verse al espejo desnudos, ¿no? Ser corpóreo es decir, yo soy en el mundo y mi actividad modifica el mundo, entonces estoy siendo un sujeto de transformación social. Una máquina deportiva no hace eso. Hablar de lo corpóreo es hablar de los afectos, de lo social, de lo cognitivo, de lo motriz, de todo de manera integral. Yo creo que sería el camino, integrar lo afectivo. Todos los psicoterapeutas, sobre todo de enfoque psicoanalítico, vemos que el aspecto afectivo determina lo corpóreo. Cierto es que la inseguridad conduce a escenarios estresantes y provoca que las personas decidan encerrarse en sus casas para salvaguardarse, y eso redunda principalmente en el sedentarismo de la gente y tal vez con la consecuente obesidad. En otras palabras, este tipo de violencia que crea la inseguridad va haciendo que vaya cambiando su forma de vida. En primer lugar, lo que declaran en las encuestas y en la realidad lo que uno va haciendo es dejar de salir de noche, no visitar a los parientes que viven en colonias, en el caso de la Ciudad de México, colonias lejanas, empezar a dejar de ir a lugares, vuelvo a repetir, en el Distrito Federal. Esto se va logrando mejorar, sin embargo todavía cuando uno sale a la calle sale con cierto miedo, con cierta precaución. La violencia crea miedo, pero no es un miedo de ahorita, ya es un miedo que se viene acumulando de décadas. Yo diría que hay un eje central que es la corrupción en México como parte del sistema y como sistémica estructural. Es decir, ya es digamos, una estructura en donde la vida se nutre y aumenta como forma de vida el ejercicio de la corrupción. ¿Esto en qué ayuda a el inmovilismo, a que prefiero yo una vida vegetativa a una vida con ejercicio, una vida sedentaria a una vida en donde la práctica del ejercicio me permite también ir desalojando la presión, la situación de miedo. Cuando voy ejerciendo mi condición física, voy adquiriendo mi condición física, también voy adquiriendo elementos adicionales para poder enfrentar esa situación de miedo, esa situación de inmovilismo, porque me da mayor energía y mayor posibilidades de enfrentar una situación adversa de inseguridad. Inclusive, si yo estoy ejercitado, puedo salir con mayor facilidad de situaciones conflictivas que se me puedan presentar, simplemente corriendo. A la inseguridad hay que agregar la falta de espacio público y áreas verdes, y el rescate de tales espacios no por parte de las autoridades, sino por la sociedad, y convertirlos en sitios seguros.
Sí, la participación social es fundamental. Y es fundamental en la defensa de los recursos naturales, del espacio público y de una serie de aspectos o de factores que son fundamentales para el desarrollo, como ahora se dice, sustentable. Es decir, que se enfrente el problema ahora y se procure no continuar en la tendencia de daño o de afectación a las condiciones naturales o de un desarrollo saludable. Entonces, las acciones gubernamentales tienen que estar acompañadas necesariamente por la participación de la sociedad. Entonces, la recuperación de espacios públicos, fundamentalmente áreas verdes, recreativas, deportivas y demás, podemos verla en muchos ejemplos que han sido producto de la sociedad organizada. Sin ir más lejos, hay un parque aquí muy cerca de Ciudad Universitaria, en el Pedregal de Santo Domingo, que es Guayamilpas, y que fue iniciativa de una organización vecinal hace muchísimos años. Y así podemos encontrar otras iniciativas en lugares inhóspitos que habían sido desarrollados, intensamente ocupados, y el ir recuperando estos territorios muchas veces es iniciativa de estas sociedades organizadas. En el caso, por ejemplo, en Iztapalapa, podemos verlo en colonias muy grandes como San Miguel Teotongo, o podemos verlo también en proyectos que fueron iniciativas de organizaciones sociales en Iztapalapa, como puede ser también en Iztapalapa, porque San Miguel Teotongo está en Iztapalapa, como puede ser la urbanización del Molino, en un territorio donde hubo muchas organizaciones sociales, y la recuperación de lo que ellos llamaron Cinturón Verde. Y allá hay proyectos productivos de hortalizas y demás, pero también hay campos deportivos. Entonces, todo ese tipo de ejemplos pueden observarse y es importante, por un lado, darlos a conocer y por otro lado, valorarlos o revalorarlos de las enseñanzas que pueden dar. Se han creado espacios, porque tampoco eso lo podemos negar, por lo menos aquí en el Distrito Federal, se han creado espacios para realizar actividad física. Se han creado canchas, se han creado juegos, se han creado incluso algunos aparatos por ahí que sirven para tener alguna actividad. Pero el problema es que no se les da como un seguimiento. De repente las canchas se vuelven en un problema de inseguridad, ¿no? Entonces, que esas canchas que ya se crearon sean vigiladas y sean supervisadas en el trabajo que se realiza. Una política que habrá que seguir en esta ciudad, en el Distrito Federal, necesariamente tiene que ir encaminada, uno, a que se creen hábitos de alimentación correcta en la Ciudad de México. Dos, que haya mucha información para poder llegar a esto, que haya mucha información de cómo combinar los alimentos. Tendremos que ampliar los programas y los proyectos de innovación deportiva, de activación además en todos los rangos de edad. Mucho acento en los niños, que no se pierda esa posibilidad de activación en los jóvenes, y en los adultos también tomar esta línea. Sí, cada vez vamos a tener mucho más información y más rescate de espacio público. Yo creería que para el trabajo que vamos a realizar podamos alcanzar quizá 200 espacios de activación física más en la Ciudad de México, a manera de gimnasios al aire libre, que podamos encontrar también mayor posibilidad de uso de instalaciones deportivas en las diferentes delegaciones. Una de las tareas fundamentales de la Universidad Nacional Autónoma de México es formar especialistas, generar investigación y ofrecer alternativas o soluciones a la población mexicana. La UNAM es, sin duda, esta institución con compromiso social y en congruencia con ello en el tema de la obesidad ha implementado algunos programas de promoción de la salud. Uno de ellos es el que realizó la propia Facultad de Medicina al medir y pesar a sus alumnos de primer ingreso durante 2011.
como un proyecto viable para implementarse en toda la universidad. Otros esfuerzos los lleva a cabo la Dirección de Medicina del Deporte y uno más, el que implementó la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de esta casa de estudios. Aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza estamos implementando un programa de autocuidado en el cual buscamos que los jóvenes con conocimiento lleven a cabo cambios en su estilo de vida para la salud. Le puedo comentar algunos antecedentes relevantes. Hace algunos años un profesor de la facultad llevó a cabo un estudio respecto a la frecuencia de sobrepeso y obesidad de nuestros alumnos de nuevo ingreso, y es un seguimiento, un estudio de corte, son datos no publicados, en los que detectó alrededor de un 30%, 30 y tantos %, dependiendo de la carrera, y al término, haciendo el seguimiento, esto casi se duplicaba. De hecho, teníamos casi un 60% de alumnos que egresaban con sobrepeso y obesidad. Lo que estamos haciendo, este trabajo tiene que ser con la participación de toda la comunidad. En primer lugar, queremos saber la magnitud de la problemática. En esta generación, a través del examen médico automatizado, incluimos algunos otros indicadores más precisos, porque se le solicitaba en este examen, se solicita un autorreporte, cuánto pesas, cuánto mides. Nosotros no nos conformamos con esto, hicimos mediciones antropométricas de manera directa y a su vez también tomamos la presión arterial. Bueno, detectamos que alrededor de un 40% de nuestros alumnos de esta generación tiene sobrepeso y obesidad, y lo que nos parece incluso alarmante, sobre todo por el interés, la motivación de la carrera, es que principalmente los alumnos de medicina son los que tienen cerca de un 40% de sobrepeso y obesidad. Aquí esta situación es compleja, requerimos la participación de toda la comunidad con convencimiento, saber el significado que se tiene para ellos la obesidad y si realmente representa una problemática, sobre todo porque partimos de la premisa que al igual que la enfermedad es transmisible, también la salud es transmisible. Y si la salud es transmisible, tenemos que establecer las medidas para que esto pueda ocurrir. Entonces tenemos primero el diagnóstico. De manera paralela también tenemos un proyecto de obesidad para profesores. Detectamos alrededor de un 60% de nuestros profesores tienen obesidad. Esto también, entonces, de manera integral, en su momento también queremos que los trabajadores administrativos participen, de tal manera que el ambiente de nuestra facultad nos permita el aspirar a ser una facultad promotora de salud. Yo creo que es el papel de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, generar información, generar conocimiento acerca de la problemática, que no es nada más dar una solución simplista al problema, sino generar, por ejemplo, esto que te comentaba, en México no existen estudios que caractericen cuáles son los tipos de prácticas y consumos de actividad física y deportiva de la población. No está diferenciado ni por edades, ni por, o sea, no existe esta segmentación desde el punto de vista de investigación social por género, por edad, por ingreso socioeconómico, por condiciones de las diferentes zonas de la ciudad. Entonces no se ha generado todavía esta diferenciación por regiones, por ejemplo. La calidad de vida no es la misma para la persona que vive en la Benito Juárez y en cierta colonia que para las comunidades aledañas al Distrito Federal que vienen de poblaciones ya centenarias aquí. Son población urbana y rural, también es una problemática y condiciones culturales y sociales diferentes. Entonces, lo que hace falta yo creo que es esa especificación, esa diferenciación, y ahí es donde yo creo que la UNAM tiene el papel de generar el conocimiento para poder comprender mejor el comportamiento de nuestra sociedad. Quisimos hacer primero la parte educativa del plan, que eso existen muchos sitios de tratamiento de control de peso, pero no de educación hacia el control de peso. Entonces esa parte al ser también un área universitaria, pues nos llamó la atención de generarlo como tal y de crear más que un
plan donde la gente venga a bajar de peso es que venga a reestructurar su estilo de vida y aprenda herramientas que le funcionen a largo plazo. La demanda, obviamente, si vemos la epidemiología y cuántas personas hay con potencial de tratamiento, es alta. Nosotros hasta este momento la convocatoria que está en la Gaceta Universitaria está abierta al público en general. La mayor parte de nuestros pacientes son universitarios, pero no está exclusivo de gente universitaria, puede venir cualquier persona. El programa dura 6 meses. En esos 6 meses hay actividades consecutivas en términos de un curso de introducción de 2 semanas donde se habla todos los conceptos que pueda tener errónea la persona, se aclaran en términos de qué es la obesidad, de por qué me da, qué repercusiones tiene en mi salud, cómo la trato. La parte de nutrición, todo el concepto de qué es dieta, qué es alimentación, qué sistema llevaremos y cómo se lleva a cabo, qué es ejercicio, cuántos hay, qué es el que vamos a hacer aquí, hasta qué tipo de calzado uso durante el programa, cuál es el que me conviene. Entonces esas 2 semanas es puro concepto. Y después ya vamos hacia la parte práctica. La gente la tenemos cautiva de lunes a viernes porque nos interesa la parte educativa. Entonces retroalimentarle todo lo posible desde que hace su ejercicio, que lo haga correctamente, que no incurra en lesiones por hacerlo incorrectamente, en modificarlo en el momento para que le funcione, el estar retroalimentándolos en un aula todos los martes acerca del plan de alimentación y la psicóloga nos ayuda en ese momento para el cambio de conducta asociada al control de peso y también para solucionar algunas cuestiones psicológicas que se presentan en el paciente en control de peso. En nuestra sociedad, en Latinoamérica en general, la comida se usa para muchas cosas excepto para nutrirnos, ¿no? Para la convivencia, para la cuestión emocional. Entonces sí hay cosas ligadas detrás que sí valen la pena que un profesional de psicología que tenga conocimiento sobre eso auxilie. En el programa cada 6 meses metemos un grupo entre 40 y 50 personas. Parte de la solución incide en llevar a cabo acciones, políticas públicas congruentes con un Estado fuerte que tome decisiones firmes con una sociedad responsable. Es decir, o sea, la política pública sí, claro, o sea, por supuesto que es útil, ¿no? Finalmente es una herramienta, es una herramienta que tiene el gobierno para llevar a la concreción hacia programas sociales estos mecanismos de apoyo hacia la sociedad. A lo que me refiero es que una sola no es la solución, sino es el conjunto de políticas públicas y programas sociales que de manera articulada atienden un problema. Si yo llevo una alimentación saludable, si empiezo a hacer actividad física, si dejo de tener hábitos de estilos de vida poco saludables, si en la escuela me empiezan a enseñar, yo les enseño a mis hijos y mis hijos les enseñan el cuidado con el cuerpo que deben tener, si mejora la seguridad, si mejora el diseño urbano de los lugares donde yo vivo y tengo espacios de esparcimiento, si mejora la manera en la que yo aprendo a distribuir mi gasto, mi ingreso, mis finanzas familiares para tener una alimentación más diversificada, con menos nutrientes, menos calorías, por ejemplo. Si todo y esta va acompañada de información de programas sociales, si todo esto va tendiente a resolver un problema, entonces sí funciona. Entonces, por supuesto que la política pública, aquí lo importante es diseñada de manera articulada a resolver un problema. Eso es lo que me va a ayudar, junto con mi decisión de hacer las cosas. O sea, efectivamente no es una cuestión nada más de esperar a que venga la política pública, porque entonces nunca vamos a resolver las cosas, ¿no? Sería una visión fatalista, ¿no? O sea, finalmente sí se ha detectado el problema, sí se están llevando a cabo las políticas públicas y los programas sociales, sí las personas están haciendo actividades para mejorar su salud. No es a corto plazo, es a mediano plazo. Lo que yo creo es que las políticas públicas como instrumentos de gobierno se van afinando. O sea, finalmente se van aplicando, se deben ir evaluando y se deben ir afinando hasta ir identificando mejor las poblaciones objetivo y aquellos puntos que han mostrado todavía poca eficiencia. En este último programa de la serie Obesidad en México, de la epidemia a la pandemia,
la cual buscó orientar y ofrecer soluciones al problema de la obesidad en México y que coincidió en gran medida con las resoluciones tomadas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Una de ellas, la que engloba el porqué de estas 5 emisiones, es la de sumar los esfuerzos para prevenir un problema que es una prioridad nacional y de ahí la necesidad de implementar esfuerzos multisectoriales y de una comprometida participación social. Muchas gracias.